Bienvenidos a nuestra octava sesión de los 10 consejos estratégicos a la hora de leer la Biblia. Y en esta ocasión vamos a trabajar con el octavo consejo estratégico, que es leer la Biblia intencionalmente. Wow, esto va a ser una sesión bastante de más contenido que las anteriores, porque vamos a trabajar con 9 aspectos. Así que de una vez te vuelvo a recordar que puedes pausar el video en algún momento que quieras descansar y poder continuar después, ¿ok? Entonces, cuando hablo de leer intencionalmente, para que lo entiendas, coloqué una imagen muy apropiada, que son unas cajas embaladas para ser enviadas. ¿Y por qué las utilicé? Por la siguiente razón, porque cuando nosotros vamos a hacer un paquete para enviarlo, debemos ser muy intencionales a la hora de aprovechar los espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú vas al lugar en donde lo vas a despachar, ellos te cobran por volumen y por peso. Así que nosotros tenemos que aprender a ser bien intencionales a la hora de saber cómo embalar algo para sacarle el mayor provecho y poder ser enviados al menor costo. De la misma manera, yo quisiera que nosotros desarrolláramos la intencionalidad a la hora de leer la Biblia. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a revisar 9 preguntas. Recuerdo que en sesiones anteriores hablamos de 6 preguntas importantes, pero ahora quiero hacerte ver otras 9 preguntas que son muy importantes. Pero a diferencia de las otras preguntas, estas son preguntas que nos van a llevar más a la aplicación. La Biblia tiene mucho que aportar para nosotros y debemos aprender a aplicarlo en nuestra vida, porque sólo así llevaremos entonces provecho de lo que estamos nosotros leyendo. Por lo tanto, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Hay algún ejemplo a seguir? Es decir, cuando tú estás leyendo un pasaje de la Biblia y lo que tú estás leyendo te permite hacerte esa pregunta. Ahora, ojo, aclaro. Tú puedes hacer las 9 preguntas, puedes hacer 1, 2, 3, 4, las preguntas que el pasaje acepte. Obviamente, si el pasaje acepta la pregunta, hazla. Entonces, lo que tú acabas de leer, ¿hay algún ejemplo a seguir? Y quiero poner como ejemplo de esta pregunta la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre que le tocó interceder ante Dios por Sodoma y Gomorra. Usted lo va a poder encontrar claramente en la Biblia, en Génesis capítulo 18, cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. E intercede de una manera bien interesante, porque él se pone como que a negociar con el Señor para que el Señor no termine destruyendo Sodoma y Gomorra. Y comienzan con que, Señor, pero si tú encuentras 50 justos, vas a destruir toda una ciudad por 50 justos. Y el Señor le dijo que no. Y para que vayamos al cuento un poco corto, porque tú lo puedes leer en Génesis, ¿verdad? 18, terminó diciéndole: por 5 justos que tú consigas, la cuota fue rebajando de 50 a 5. Si yo consigo 5 justos, no los voy a destruir. Obviamente tocó que Sodoma y Gomorra fuese destruida, porque no se encontró ni un justo. Entonces, entiendan lo siguiente, familia. Cuando nosotros leemos esto en la Biblia, debemos decirnos: ¿será que esto es un ejemplo para mí? ¿O te quieres quedar con el ejemplo de Jonás? Por no decir más bien el mal ejemplo de Jonás. A diferencia de Abraham, que intercedió por Sodoma y Gomorra, y estamos hablando de una nación pecadora, pecaminosa al máximo, enemigos obviamente de ellos como pueblo. Hablamos ahora en el caso de Jonás y nos encontramos con Nínive, exactamente lo mismo, un pueblo enemigo totalmente del pueblo de Israel, pero que el Señor le manda a Jonás a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas hacia Nínive. Y usted y yo sabemos la historia, la podemos leer también en el libro de Jonás. Jonás se resistió, pero el Señor preparó un gran pez que se lo tragó y lo fue a escupir justamente allá en Nínive. Pero todavía, con todo y todo, vemos en el proceso que Jonás no podía entender por qué Dios quería salvarlos. Porque si por Jonás fuera que el Señor los acabara a todos, ¿sí? Como dirían los discípulos del Señor,
que caiga fuego del cielo y los consuma. Muchas veces a nosotros nos provocaría eso con muchas personas de verdad detestables en este mundo. Pero la verdad es que el Señor dice, mía es la venganza. Nosotros no deberíamos llenar nuestro corazón de ese tipo de cosas, porque la verdad es Dios quien se ocupa de eso. Más bien, ojalá que entonces nuestra actitud no sea como la de Jonás, que el pueblo de Nínive sea destruido, sino como la de Abraham, intercediendo en oración por Sodoma y por Gomorra. Así que ojalá nos dediquemos a interceder por todas aquellas cosas que creemos nosotros que son contrarias a la fe cristiana, que son contrarias al bienestar social. Vamos a la segunda pregunta que deberíamos hacernos. En la segunda pregunta dice, ¿hay algo que debemos evitar? Normalmente nosotros debemos aprender que evitar ciertos peligros es importante. Y aquí es donde nosotros debemos hacerle preguntas al texto. ¿Hay algo que debemos evitar? Y quiero ponerte un ejemplo hablando acerca de lo que es el matrimonio. En este caso hablemos del matrimonio. Cuando tú lees en la Biblia Efesios capítulo 5, tú sabes que estamos hablando en el contexto del matrimonio. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí se habla, desde cierta parte, se habla de lo que es la relación matrimonial en cuanto a que el hombre y la mujer deben aprender a amarse y respetarse. Entonces, es importante que la mujer esté sujeta al marido, que el marido ame a su mujer. Importantísimo todo eso. Así que el contexto nos habla de matrimonio. Pero mucho arriba, mucho más arriba, desde que comienza, la Biblia nos dice desde el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Oiga bien lo que dice ahí el versículo 3. Usted puede pausar, recuerde este video y puede buscar en Efesios 5 en el pasaje número 3. Y ahí usted se va a dar cuenta de que hay 3 cosas que debemos evitar. Fornicación, inmundicia y avaricia. ¿Se da cuenta? Es cuestión de que nosotros entendamos y subrayemos, como lo hago por lo menos yo, subrayo estas cosas porque sé que son cosas que debemos evitar. Después dice en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Entonces, estas cosas las subrayo. ¿Por qué? Porque hay que evitar qué cosas, palabras deshonestas, necedades, truanerías, que tal vez en otra versión, si no lo entiendes, significa esos chistes fofos, sonsos, de doble sentido, esas cosas de hablar con palabras soeces, groseras, hay que evitarlas, no convienen. Entonces usted sigue leyendo y va para el capítulo, en el capítulo 5, en el verso 6, y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Entonces, ¿qué hay que evitar ahí? Las palabras vanas, palabras inútiles. Es decir, no solamente antes nos hablaron de las palabras que son terribles, ahora pueden ser palabras permitidas, palabras sanas. Pero la pregunta es si lo que tú estás diciendo es importante decirlo, porque por más buena que sea la frase o la palabra, si no conviene al momento, ¿para qué decirla? Entonces, si una palabra es vana, es decir, es inútil, no va a cumplir un propósito, ¿para qué decirla? ¿Te das cuenta? Pasas al verso 15 y entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es lo que debemos evitar? No andar como necios. Es decir, evitemos la necedad. No hay nada peor que la necedad. Miren, en el libro de Proverbios hay cantidad de expresiones a lo largo de todos los proverbios que hablan acerca de los necios. Y no hay nada peor que un necio, porque un necio es el que tropieza y tropieza y tropieza con la misma piedra y sigue tropezando con la misma piedra, como el porfiado, ¿no? Aquel muñeco que uno le da golpes y vuelve y se incorpora y vuelve y se incorpora. Eso es un necio. Una persona que no quiere aprender, que está encerrado en su necedad. Entonces tenemos que evitar este tipo de conducta. También nos dice, por ejemplo, el versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que debemos evitar ¿qué cosa? No ser insensatos. Es decir, insensato significa sin sentido. Gente que hace las cosas sin sentido, sin pensar, sin medir sus consecuencias. Eso es ser insensato. Cuando tú te pones a hacer cosas
sin pensar las cosas bien y sin medir las consecuencias que van a traer tus actos. Así que hay que evitar ser insensato. También, como último ejemplo, dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces hay que evitar el embriagarse con vino. Es decir, ojalá que nosotros actuemos llenos del Espíritu de Dios, no reaccionando, ¿sí?, sino respondiendo a Dios y no reaccionando a los efectos embriagantes o a los efectos externos que pueda haber, cualesquiera que sean. Aquí se menciona el vino y no tiene que ser necesariamente el vino únicamente, sino cualquier cosa que tome control sobre ti. Entonces, no te dejes dominar de ninguna cosa que te permita hacer las cosas no por tu propia voluntad, sino que te está gobernando lo que tú estás haciendo. Eso es no embriagarse con vino, a eso me refiero. Por lo tanto, es importante que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿hay algo que debemos evitar? Bien, vamos a la tercera pregunta que debemos hacernos. Perdón. ¿Hay alguna promesa para mí? Bueno, para esto yo quiero tomar como ejemplo a Nehemías nuevamente. Yo recuerdo que en sesiones anteriores hablamos de Nehemías, pero ahora, enfocados una vez más en Nehemías capítulo 1, quiero que veamos algo que él en aquella ocasión también hizo y respondió. Versículos 8 y 9 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dese cuenta de un detalle bien interesante. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Apelando a las promesas que Dios le había dado a Moisés. Todavía Nehemías era beneficiario de esas promesas. Y él apela a esa promesa que Dios le dio a Moisés, porque todavía es una promesa que lo cobija a él, para hablar con el Señor y recordarle, Señor, hay una promesa que tú diste basado en la promesa que le diste a Moisés. Así que es importante que tú y yo conozcamos cuáles son las promesas que Dios nos da en la palabra. Porque permítanme decirle algo, no todas las promesas son para ti o para mí. Porque hay promesas que Dios no nos las está dando directamente a nosotros. Dios a veces hace promesas al pueblo de Israel y son promesas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero hay promesas que Dios le hace a su iglesia y estas son promesas que tú y yo deberíamos reconocer, saber cuáles son esas promesas que Dios nos está haciendo a nosotros. Por lo tanto, cuando tú y yo leamos la Biblia, revisemos a ver si en medio de lo que nosotros estamos leyendo hay alguna promesa de parte de Dios. Yo creo que la vamos a encontrar. Hay muchas promesas. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oye bien lo que acabo de citar en la Biblia. Esto es una promesa. Y esta es una promesa que tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Así que es una promesa que obviamente nos cobija. Puedo, obviamente, apropiarme de esa promesa, porque si yo sé que estoy faltando, si yo sé que estoy haciendo algo indebido, yo sé que gracias a Dios, Dios tiene sus brazos abiertos para volverme a recibir, pero no sin antes hacer mi parte, confesar mi pecado, acercarme a Dios y reconocer que he fallado. Y entonces, solo entonces dice la palabra que cuando nosotros confesamos que sí nosotros, vea la condicional, ¿no? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de la maldad. O sea que no solamente nos perdona, sino que va arreglando la situación de todas las consecuencias que están sucediendo por causa de esa falta. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son las promesas de Dios y sobre todo que no confundamos las promesas, que sepamos cuáles son las que nos corresponden a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pasemos a nuestra cuarta pregunta.
Y nuestra cuarta pregunta que podemos hacerle al texto es, ¿hay alguna oración para hacer? Algo que sea importante que yo lo deba hacer motivo de oración. Es muy, muy clave esto. Y para esto quiero poner la palabra testimonio. ¿Por qué? Porque no hay nada más impactante que nuestro testimonio. El testimonio es lo que más puede impactar a alguien. Pero sabe, un testimonio no tiene que ser simplemente palabras, hablado. Cuando yo hablo de testimonio, estoy hablando de testificar con mis hechos. Permítame explicarlo leyéndoles lo que dice, perdón, en Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? Esto habla no solamente del poder de la oración concertada, de la unidad de oración en la oración, y cuando nosotros somos uno con el Señor y uno entre nosotros, así como con el Señor. Porque dice ahí para que el mundo crea. Es decir, que nosotros nos convertimos en un testimonio viviente. Y de eso se trata. Que nosotros entendamos que la misma Biblia dice que nosotros somos como epístolas vivientes. Que la gente puede leernos. Y lo que la gente lee en nosotros es clave e importante. Por eso es muy, muy, muy necesario que cuando leamos nos hagamos esa pregunta. ¿Hay alguna oración para hacer? Y en este caso, cuando yo leo este texto, veo la importancia que es la de testificar. Ahora, yo creo que todos nosotros estamos llamados a testificar. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? En toda Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el testificar no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros aprendamos técnicas, claves, secretos de evangelismo. No, para poder evangelizar no hay nada más poderoso que el testimonio que Dios nos ha dado. Y de eso se trata, que tú y yo podamos testificar al mundo, no solo con palabras, sino con hechos. ¿Cómo demostramos con hechos? Cuando nos estamos amando unos a otros, cuando estamos en unidad, no en pleitos, discordias, peleas, contiendas. Entonces, una pregunta muy importante. Continuemos con nuestra quinta pregunta. Y en la quinta pregunta, perdón, podemos hacerle al texto la siguiente pregunta. ¿Hay algún mandamiento a obedecer? ¿Hay algún mandamiento que hay que obedecer? Bueno, yo creo que hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de cosas en las que debemos detenernos a preguntarnos si son mandamientos o no para ponerlos en práctica. En Santiago 1:19, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros una expresión interesantísima, muy fácil de entender, muy fácil de comprender, pero bien interesante esta expresión de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vea esto. Es un escrito, ¿verdad? Pero interesante porque en este escrito hay tres cosas que son mandamientos. Nosotros debemos aprender a obedecer a Dios en esto que nos está diciendo a través de Santiago. Todo hombre, ¿cómo debe ser? Y cuando digo hombre no se refiere al sexo masculino, se refiere a cualquier persona. Todo hombre sea pronto para oír. Mire, tenemos dos oídos, debemos ser prontos para oír. Y el problema de muchos de nosotros es que no nos gusta oír. Y la verdad es que antes de hablar, porque dice, debemos ser tardos para hablar, antes de hablar, debemos nosotros entonces oír. Porque ¿cómo podemos responder si no estamos escuchando lo que se está diciendo? Entonces, aprendamos que primeramente debemos escuchar. Y qué lástima, ¿no? Porque nosotros hemos tenido oídos, pero solamente para oír, pero no escuchamos. Como decíamos en nuestra primera sesión cuando comenzamos este curso, ¿no? Lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Entonces, seamos
prontos para oír. Es decir, cuando alguien hable, mire, no haga comentarios, no esté hablando, no esté diciendo algo, comentando incluso. ¿Por qué? Porque está perdiendo la oportunidad de escuchar atentamente lo que alguien está diciendo. Mire, tanto es así que nos gusta más hablar que oír, que cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo un grupo para orar, y si estamos orando en grupo, fíjense que vamos a orar uno por uno, ponemos un acuerdo, ¿no? Somos 7 personas que estamos orando y comienzas tú y le damos la vuelta y todos oramos. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente? Bueno, sencillo, que el primero que ora y yo creo que nadie más le está prestando atención. ¿Por qué? Porque están pensando en qué es lo que van a orar ellos. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que nosotros entendamos esta gran verdad de aprender a oír, a oír. Caramba, si está orando, preste atención, oiga lo que está orando. ¿Cómo puede decir, dice la Biblia, amén a algo que no sabe ni lo que dice? Cuando alguien está enseñando, oiga, preste atención. Cuando alguien está predicando, preste atención. Cuando alguien habla, escuche. Si su marido habla, si su esposa habla, si su hijo, su hija habla, preste atención. Es importante que escuchemos. Entonces, escuchemos más de lo que hablamos y sobre todo, cuando nosotros ponemos en práctica estas dos cosas, se va a minimizar muchísimo la posibilidad de airarnos. Pero aún sigue siendo un consejo, más bien mandato interesante, que seamos tardos para airarnos. Airaos, pero no pequéis, también dice la Biblia. Así que nosotros debemos aprender a decir no a la ira. Es decir, que no sea ella quien tome control sobre nuestras vidas. Entonces, esta pregunta es importante. ¿Hay algún mandamiento a obedecer? Cada vez que lea la Biblia, pregúntese si hay algo que nosotros debamos obedecer. Continuamos con la pregunta número 6. En esta pregunta nos podemos, obviamente, aclarar un montón de cosas porque aunque lo mencionamos anteriormente que a veces hay condiciones bíblicas, la pregunta es propia, muy propia ahorita. ¿Hay alguna condición que yo deba cumplir? ¿Sí? Recuerden que lo hablamos con el ejemplo de la prosperidad. Pues ahora en este caso yo quisiera que podamos ir a Juan capítulo 15, verso 7, porque ahí quiero hablar de lo que son los resultados. ¿Sí? Pensemos en ese contexto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, interesante. Pero ¿en qué contexto se habla esto? Esto se habla en el contexto de que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así dice el Señor, ¿no? Yo soy la vid, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y se supone que el pámpano, para que lleve, no para que produzca, sino para que lleve fruto, debe estar simplemente pegado a la vid. La vid es la que le da todos los nutrientes y a través de la vid pasa por la hoja todos los nutrientes necesarios para que se produzca el fruto. ¿Quién produce el fruto? No es el pámpano, es la vid. ¿Cómo se produce? Solamente si la vid permanece en el pámpano. El fruto, llamémoslo los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no hemos entendido que los resultados no dependen muchas veces de nosotros, sino de Dios. Y que nuestra vida está llamada a entender que debemos de permanecer en Dios, permanecer en Cristo. Solo cuando nosotros permanecemos en Dios, permanecemos en Cristo, es que podemos recibir todos los nutrientes, todos los beneficios necesarios para que a partir de ahí Dios pueda producir a través de nosotros esos frutos. Pero repito, no hay jactancia para ninguno de nosotros porque nosotros no podemos producirlos a menos de que Dios los produzca porque permanecemos en la vida y a través de nosotros sean llevados. Somos muy útiles en las manos del Señor, claro que sí, porque solamente cuando permanecemos en Él, Él nos usa para poder llevar Él el fruto. Por eso es importante, ¿no? Este tipo de preguntas. ¿Hay alguna condición? Claro que sí. Para poder tener resultados, Dios tiene que estar en el primer lugar. Yo creo que hemos enfatizado lo suficiente ese punto, ¿verdad? Pero definitivamente, si Dios no está en el primer lugar, nosotros no podemos aspirar lo contrario. Fíjense que ahí en el mismo libro de Santiago dice: hay de aquellos que dicen mañana iremos y traficaremos y haremos esto y aquello,
cuando deberían decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Te das cuenta de que se trata de que Dios cumpla su voluntad y nosotros nos amoldemos a su voluntad. Y la voluntad de Dios es increíble porque dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Él sí que quiere usarnos para llevar fruto y fruto abundante. Pero nosotros no hemos entendido esa verdad. Por lo tanto, mientras permanezcamos en Él, la condición es permanecer en Él para que podamos alcanzar ese éxito, alcanzar el logro lo vamos a tener cuando estemos pegados a Él. Bueno, vamos a la pregunta siguiente que tiene que ver con la séptima. La séptima pregunta que debemos hacer. ¿Hay algún versículo clave? Bueno, yo creo que también anteriormente mencioné algo, pero lo quiero aclarar. Cuando nosotros hablamos de versículos clave, yo puedo hablar en mi caso de Jeremías, es uno de los tantos versículos claves que yo tengo en mi vida. Pero ¿por qué es un versículo clave? Porque, caramba, tú no puedes hacer de la Biblia todos los versículos claves, sino que cuando hablábamos de la meditación, no sé si recuerdan que decíamos de que tú vas a leer muchas porciones, estudiar menos, pero vas a meditar en pequeña porción de la palabra. Bueno, igual, a nosotros hablar del versículo clave, el versículo clave debe ser algún versículo, 1 o 2 versículos, 3 a lo sumo, en los que tú puedas detenerte. ¿Y por qué no? Aquí es donde decimos memorizar. Yo no hablo de memorizar como caletrear, hablo de memorizar más bien como parafrasear. Que yo pueda aprender a decirlo con mis propias palabras, que yo tenga el contenido claro de ese pasaje, que le ponga mucha atención para que lo comprenda y lo pueda parafrasear y hacerlo mío. Entonces, esos son los versículos claves. Yo, por ejemplo, desde que comencé mi vida cristiana, empecé a encontrar muchos versículos claves. Uno de ellos está en Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24, que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vea qué interesante, ¿no? Porque cuando yo me fijo en este pasaje que yo lo considero clave, ¿qué ocurre? Que me doy cuenta de que hay 3 cosas muy sabias de parte del Señor que nos pone a pensar en ello. No se alabe el sabio en su sabiduría, número 1, ni el valiente en su valentía, es decir, el valiente en su valentía, número 2, y 3, el rico en sus riquezas. ¿Ok? Son 3 cosas bien importantes. Y cuando analizamos esto tiene mucho que ver con lo que soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy lo que yo sé, la sabiduría, ¿verdad? Lo que yo puedo, lo que yo hago y lo que yo tengo, en este caso, las riquezas. Por lo tanto, el Señor me está diciendo, no hay nada en lo que tú te puedas alabar que sea digno de alabanza si tú no me entiendes y me conoces a mí. En eso sí puedes alabarte. Es decir, ¿por qué lo dice el Señor? Porque más allá de lo que tú sabes, podrás ser el hombre más sabio del mundo, pero pensemos en Salomón. ¿Por qué siendo él el hombre más sabio del mundo, entonces él terminó siendo, un desastre de hombre? Tuvo no sé cuántas esposas y concubinas. ¿Por qué resultó siendo un fiasco en ese sentido del carácter? Entonces, la sabiduría del hombre no es suficiente como para alcanzar el estándar de Dios. Dios tiene una sabiduría que va por encima de la sabiduría de los hombres. Por eso dice la Biblia, hay alguien falto de sabiduría, pídala y yo se la daré en abundancia. Entonces, no se alabe por todo lo que usted sabe. Hay gente que está muy orgullosa de todo lo que sabe. No se alabe tampoco en su valentía, es decir, en todo lo que usted es capaz de hacer, en sus propias fuerzas. No, la Biblia dice que son esas fuerzas comparadas con Dios. Si solamente Dios medio soplara ya estaríamos todos destruidos. Somos tan vulnerables como que dice el Señor que en el hueco de su mano caben los océanos del planeta. Así que nosotros no podemos ni remotamente compararnos con la grandeza de Dios. Y mucho menos hablar de las riquezas. Porque las riquezas que podamos amontonar, ¿de qué sirven si ni siquiera somos capaces de utilizarlas para el bien? ¿De qué sirven? Y sin embargo,
cuando nosotros revisamos las riquezas del hombre más rico del mundo, que fue Salomón, o si quisiéramos irnos y trasladarnos a uno de esos multimillonarios que hoy existen en nuestra vida contemporánea, ¿de qué sirve el que tengan todos esos millones si no están aportando ningún tipo de transformación social, individual, familiar, cultural? ¿De qué sirve todo eso? Por eso las riquezas, las verdaderas riquezas son las que Dios dispone. Y Dios es inmensamente rico. Todo es de Él, todo le pertenece y Él es el único que puede darnos. De hecho, la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Por lo tanto, yo ufanarme de lo que es mi sabiduría, mi valentía o mis riquezas, Dios se ríe de eso. Yo quisiera que entendiéramos que esto es un pasaje clave porque Dios nos manda a detenernos y a decir, caramba, no te alabes en eso. Alábate en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Pregunto, ¿cómo podríamos nosotros entender y conocer a Dios si no profundizamos y lo encontramos en su propia palabra? Así que es una pregunta muy importante. ¿Hay algún versículo clave? Y así como ese, pudiéramos analizar muchísimos versículos claves en la Biblia. Vamos finalmente a la última pregunta. La pregunta número... son 9, la pregunta 8. La pregunta 8 dice, ¿hay algún error que rectificar? Es decir, ¿cometimos alguna falta, cometemos algún error que debemos nosotros rectificar? Ok, vamos a basar esto en algo importante, que es la doctrina. Y dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, es interesante, porque yo me doy cuenta de la cantidad de errores, por no llamarlos a veces horrores, de interpretación, errores doctrinales, garrafales, que nosotros cometemos precisamente porque no estamos revisando dónde está o dónde puede estar el error. Dice aquí la palabra que viene tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que hay un comezón de oír y dice se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Alguna otra versión de la Biblia dice que sencillamente quieren oír lo que les interesa escuchar. Quieren oír son las novelerías y esas son las cosas que quieren escuchar. Muchas veces la gente hoy en día tiene una actitud errónea al ir, por ejemplo, a la iglesia un domingo. Cuando van a la iglesia, a veces quieren escuchar lo que quieren escuchar, pero no les interesa escuchar lo que Dios tiene para decirles. Y aquí es donde nosotros debemos entender esta gran verdad. Muchas veces Dios quiere hablarnos, pero no estamos interesados en oír porque no nos interesa corregir. Y es por esa razón que hacemos oídos sordos. No nos conviene oír a Dios. Nos conviene oír las novelerías del mundo. Por eso es que, como el mundo se ha cada vez distanciado más de Dios, dentro de nuestras iglesias cristianas, entonces se está enseñando a distanciarnos más cada vez de lo que es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios dejó de ser el absoluto de Dios. Ahora es todo relativo, todo es cuidado. O sea, todo es a la carta. Yo decido lo que quiero, yo desecho y me quedo con lo que realmente me conviene. Pero la verdad no debe ser así. Estamos en una época muy peligrosa, en una era muy peligrosa en donde la gente solamente quiere oír lo que le conviene, quiere oír novelerías y no están dispuestos a escuchar realmente. Y para escuchar realmente tenemos que estar dispuestos a corregir, a rectificar nuestros errores. Bien importante esta pregunta. Finalmente, ahora sí, la pregunta número 9. Aquí pudiéramos preguntar, ¿hay algún reto que debo encarar? Bien importante hablar de reto. El reto es desafío. Y qué bien, porque a veces necesitamos ser retados, desafiados.
Pero, ¿qué tal si yo les leo Lucas capítulo 14, versos 25 al 33? No lo voy a leer todo, pero voy a resaltar algunos puntos importantes. Ustedes sí pueden detener el video y leerlo. Lucas 14, el 25 al 33. Y dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal? ¿Qué le parece eso que acabo de leer? Si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre. Bueno, y sigue la lista, ¿no? De cosas que hay que aborrecer. Pero aborrecer a padre y a madre. ¿Será que es que Dios realmente quiere que tú y yo aborrezcamos a padre y madre? ¿Será que entonces tiene coherencia la Biblia? ¿No será que tiene razón la gente de que la Biblia contiene errores y es un libro disparatado? Porque ¿cómo es posible que en una parte de la Biblia me diga honrar a padre y a madre? Un mandamiento en el Antiguo Testamento dado a Moisés, uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, mencionado nuevamente en el Nuevo Testamento con condición para que tengas largura de días sobre la tierra. Qué interesante. Ahora resulta de que en labios del Señor, a las grandes multitudes que iban con él, el Señor les dice, cualquiera que no aborrece a padre y a madre. ¡Wow! ¿Por qué? Y aquí es donde viene la pregunta, ¿cuál es el reto en este pasaje? Aquí obviamente hay que descubrir cuál es el reto, porque no creo que Dios me esté llamando a aborrecer cuando ya me estaba diciendo también que hay que aprender a honrar a padre y a madre. ¿De qué se trata? Se trata de, una vez más, ponderar, comparar, ponerlo en la balanza. No podemos nunca nada ponerlo en la balanza con Dios. Dios no puede ser una parte de la balanza. Dios debe ser el todo. Así que cuando algo se interpone, eso se convierte o en un ídolo o se convierte en algo que hay que aborrecer. Y si tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos, tu propia vida se interpone a Dios, eso ya se convierte en algo aborrecible. No es que Dios quiere que tú y yo aborrezcamos a papá y a mamá. Está diciendo simplemente de que ellos nunca podrán ocupar el lugar de Dios. Recuerden que el Señor le pidió sacrificar a su hijo Abraham, su único hijo, recuérdenlo. ¿Por qué? Porque Dios quería no solamente estar seguro, aunque él lo sabía, pero quería demostrarle a Adán para que él entendiera que su única gran verdad que defender por encima de cualquier cosa es Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando yo pongo a alguien al mismo lugar de Dios. Entonces, al él demostrar que Dios había que obedecerlo por encima de cualquier cosa, ahí estaba demostrando que su prioridad era Dios. Y a mí me preocupa porque muchos de nosotros que nos llamamos cristianos no estamos dispuestos a entender la primacía de Dios. Es decir, que Él es el uno, el número uno, el absoluto. Y que a Él hay que obedecerlo porque sí. Porque cuando Dios habla, nosotros callamos. Porque cuando Dios dice algo que debemos hacer, debemos hacerlo. Y de eso se trata. Ahora, fíjense que en este ejemplo, Él está comparando esto que está diciendo con dos ilustraciones. La primera ilustración que utiliza es la de alguien que quiere edificar una torre. Porque quien, ¿verdad?, que pretende edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, ¿sí? A ver si logra terminarla y no termina siendo el ridículo. ¿Ve? Se trata de entonces entender bien, calcular bien, planificar bien. Y cuando tú piensas en lo que es tu vida, en lo que es tu familia, en lo que son tus seres queridos, en esa planificación, Dios es el inamovible. Todo puede moverse menos Dios. Todo se puede ir de esta vida, pero no Dios. Su palabra. Y ahí es donde yo quiero que entendamos. Dios no está esperando que nosotros aborrezcamos a nadie. Pero cuando nosotros quitamos a Dios de la ecuación, todo lo demás se vuelve aborrecible. Y espero que entendamos bien esto que estoy tratando de mostrarles. También pone la otra ilustración, que es la del rey que va a marchar a la guerra, ¿verdad? Y no se sienta primero y considera si el ejército que tiene es capaz de luchar contra otro ejército. Por lo tanto, nosotros de la misma manera, cuando pretendemos decir soy cristiano, cuando pretendemos decir soy un seguidor, soy un discípulo de Jesús,
calculemos ese costo. Porque las multitudes, que es como comienza hablando el pasaje, y ahí es donde está la clave está ahí, en las grandes multitudes. Si usted me pregunta a mí, todo se desarrolla por esa frase, grandes multitudes iban con él. Y el Señor no se agradaba de estas grandes multitudes, aunque hoy en día hay muchos que lo único que quieren es grandes multitudes que los aplaudan, grandes multitudes que los sigan. El Señor no, porque Él sabía que los seguían nada más que para que les diera de comer. Y se los decía, se los dijo un día. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Pero el día en que Él dejó de darles de comer y empezó a hablarles claramente y rudamente, así como ahora, entonces muchos, dice la Biblia, dejaron de seguirle desde aquel día. Y hasta los discípulos discutían entre sí y el Señor les tuvo que decir, y si aún ustedes quieren irse, pues váyanse. Dura es esta palabra, le dijeron los discípulos. Dura, claro que es dura. Pero es que cuando se trata de Dios, Dios no puede ser comparado con nada. Dios está por encima de todo y Dios debe ser honrado, adorado, reverenciado, debe ser también obedecido y no hay comparación de nada con Él. Por lo tanto, cualquier cosa que pongamos a su nivel, eso se convierte en algo aborrecible. Y qué interesante, ojalá que muchos hoy en día, de los que les encanta la fama, el aplauso, los seguidores y tener multitudes a su alrededor, se cuestionen con estos pasajes que estamos leyendo. Yo recuerdo siempre enseñarles a mis estudiantes que cuando yo veo que se acerca mucha gente a un tipo de reunión que hacemos, filtro a través de una palabra que es un poco más desafiante, un reto. Por eso es que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿hay algún reto que encarar, un desafío que encarar a través de lo que estoy leyendo de la Biblia? Bien importante. Bueno, yo espero que hayamos podido sacarle provecho a esta serie de preguntas, ¿no? Y ojalá podamos llegar a vivir de una manera convicta a Dios, porque de eso se trata, en fin de todo, llegar a convicciones de parte de la palabra. Y yo promuevo mucho que no simplemente nos basemos en opiniones, en más allá creencias, sino que logremos llegar al tope, a lo que es la convicción de vida por medio de la palabra. Porque por eso dice la Biblia en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ojalá nosotros nos hagamos convictos de Dios y de su palabra. Nunca pondremos en duda a Dios ni a su palabra, pero sí todo lo que está a nuestro alrededor. Porque todo lo que está a nuestro alrededor debe ser revisable, analizado, investigado para saber si es verdad o no es verdad. Bueno, espero que con todo esto que hablamos, con estas 9 preguntas que nos hicimos, podamos tener un alcance mucho mayor de lo que es nuestro acercamiento a la hora de leer la Biblia. Los espero en nuestra próxima sesión. Que Dios les bendiga.